¿Cuántas veces cuando nosotros tenemos hijos, tenemos sueños sobre ellos? Sueños en la que habitualmente los vemos felices o los vemos plenos o los vemos exitosos o los vemos realizados, pero son esos sueños que desde que los tenemos como bebés y quisiéramos que fueran bebés siempre, pero sabemos que van a crecer, como padres hacemos todo para que puedan alcanzarlos. A veces incluso sacrificios. Ir a una escuela privada, pagar clases extra, comprar libros, vamos a escuela para padres, hacemos muchas cosas para tener herramientas, para tener habilidades, todo lo que nosotros necesitamos para construir el carácter de nuestros hijos. Una de las funciones importantísimas que nosotros tenemos como padres son tres. Una, habilitarlos, que ellos desarrollen habilidades que a futuro les permitan enfrentar la vida. Otra acción que a nosotros nos corresponde como padres es formar su carácter. Un carácter templado, determinado, responsable, consciente, autorregulado. Un carácter que le permita alcanzar precisamente esas metas o esos sueños que incluso un día ellos van a tener y van a ser propios. También como padres nos toca enseñarlos. Ellos tienen que aprender de nosotros, aprender a hablar, aprender a comportarse. Vemos estos papás que dicen saluda, di por favor, gracias. Y eso es parte de lo que a nosotros nos corresponde. Hoy tuve un taller de sexualidad en Poroleón con alumnos de secundaria. Y veía yo a los chicos y la verdad es que a mí compartir con niños o con jóvenes me gusta muchísimo porque son muy simpáticos, son muy agradables, porque, bueno, cuando uno va a un taller un solo día, ¿verdad? Son geniales. Ya tenerlos como alumnos un año, pues ya no es tan genial, ¿verdad? Porque nos vamos agarrando la medida, pero de vez en cuando son relaciones geniales. Y como en el tema de sexualidad, la primer lámina es cuál es el objetivo de educar en la sexualidad. Y yo les decía, número uno, poder tener información y formación saludable, certera, correcta, confiable. Y entonces les decía, ¿quién tiene información confiable? Y los chicos se quedaban pensando y les decía, sí, cuando tú tienes una duda, cuando tú quieres saber algo sobre el tema y otros temas, ¿a quién acudes? Y su número uno, ahora, ¿verdad? Que somos muy modernos, su número uno es ChatGPT, su número dos ya pasó a ser Google, su número tres, un maestro, un compañero, un amigo, alguien que pueda ser una referencia. Pero nunca pasó por su cabeza los padres. Y yo les decía, ¿por qué no pasa por su cabeza su papá o su mamá? No, dicen, porque me van a regañar. No, me van a decir que porque estoy pensando en esas cosas. No, uy, no, ¿para qué quieres? No, uy, no, hasta me castigan. Y eso me dejaba reflexionando y pensando, ¿por qué nuestros niños en automático creen que hablar con los padres equivale a regaño, a castigo, a fastidio, a una reprensión? ¿Por qué nuestros niños en automático no dicen, mi papá sería la persona más confiable porque cada vez que me acerco a él, dialogamos, me explica, me dice, conectamos mejor? ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué los chicos en automático no se refieren a los padres? Y seguíamos hablando de los objetivos, ¿no? Y les decía, el segundo objetivo es identificar el tema de la sexualidad como parte de ser integral, o sea, que venga el equivalente a valores y también que sea a través de una integralidad, o sea, como ser humano, mente, cuerpo, emociones, y no ver la sexualidad únicamente como una actividad corporal, sino como una actividad integral. También decíamos que el objetivo es prevenir situaciones de riesgo. ¿Cuál es el riesgo que puede haber? Y mientras estaba yo trabajando el taller y entre los espacios de un grupo y otro grupo, ya saben que uno se mete ahí a las redes rapidísimo, no crean que uno está ahí en el chisme.
Y entonces empecé a ver la nota de que sucedió hoy en la mañana en este colegio en Lázaro Cárdenas. Y esta nota es muy impactante, yo creo que para todos los que nos dedicamos a la educación, para todos los que nos importan los niños, para todos. Y entonces empezamos a ver que era un niño de 15 años. Es un niño, o sea, es un niño de 15 años. ¿Tú has visto estos niños con sus caritas de 15 años? Es un niño de 15 años. Es un niño que estaba, yo creo que en tercer año de secundaria, a punto de pasar a la preparatoria. Es un niño que por lo que dejaban ver, pues ya había dado signos, ¿no? Ya había publicado algunas historias con el arma, ya había puesto a Charles Manson, ya había dicho que las maestras lo acosaban, ya había... Y entonces yo platicaba con el director y le decía, ¿usted qué piensa? Y coinciden, ¿no? Lo que escriben los maestros. No, yo por eso no me meto en problemas con los chicos, ¿eh? No, pásalo. Si no quiere aprender, que no aprenda. Si no quiere mejorar, que no mejore. Porque al rato, mira, viene la mamá y se pelea contigo y te empieza a decir que por qué, que la traes con su hijo, que ya te lo agarraste ahí de encargo, que nadie está para corregir a su hijo. Pero también hay otro discurso de otros papás que dicen, oye, yo vine, estudié en esta escuela y eran bien estrictos. ¿Por qué hoy se han vuelto tan laxos, tan flexibles? Porque estamos empezando a ver esto. Maestros que se ven amenazados, maestros, perdón, que se ven amedrentados, maestros que se ven rebasados por la conducta de los chicos, maestros que se dan cuenta que los chicos no respetan a la autoridad, que no la distinguen, que no la ven. Y entonces vamos viendo pues todas estas situaciones que se van presentando en los chicos de tal manera que un día pues las escuelas van cediendo, que un día nos damos cuenta que ser maestro es de alto riesgo, que un día te das cuenta que ya no eres esa figura respetable. Antes había tres figuras respetables: el médico, el maestro y el padrecito. Hoy ya no hay figuras respetables. Hoy todo mundo tiene algo, una cola que le pisen, y entonces, pues, ahora sí que como decimos coloquialmente, arreamos parejo, generalizamos las situaciones. Y bueno, ¿qué hay detrás de esto? A mí la verdad se me pareció una nota sumamente triste. Una nota que dice, si ya lo viste una vez en Monterrey, ya lo viste una vez en Sinaloa, ya lo viste muchas veces en Estados Unidos, y hoy lo estamos viendo otra vez. Y nos sorprende, obviamente, nos preocupa, pensamos incluso en nuestros hijos, en estarán seguros, en serán parte de eso. ¿Será que ellos también están pasando por cosas difíciles? ¿Será que ellos también están en eso? Y entonces, bueno, pues es parte de las cosas que nosotros nos cuestionamos, que nosotros nos preguntamos. Pero bueno, yo no me quiero enfocar en la nota, ¿no? Ya bastante vuelta le hemos dado, además que todavía no contamos con mucha información. Hoy solamente lo que se sabe es que tiene 15 años, que está en la secundaria, que entró con el arma a la institución, que su padrastro es de la Marina, entonces por eso tenía el acceso a esa arma. Y que bueno, también no sabemos cuál era la relación con el papá, si vivía con el padrastro, y que pues era un niño que tenía pues muchas condiciones complicadas. Entonces, ¿cuáles son las cosas? Hoy vamos a hablar de qué hay detrás de un niño que es capaz de lastimar. ¿Qué hay detrás de un niño que es capaz de pensar en agredir a alguien como una solución para su vida? ¿Qué está pasando en la mente de un adolescente? Y primero vamos a comprender qué está pasando en la mente de un adolescente. Hay tres características importantes que hay en un adolescente. Número uno, ellos no tienen un concepto del futuro. Entonces a veces decimos, bueno, y no pensó que iba a acabar a lo mejor 10, 15, 20, N cantidad de años en la cárcel. Ellos no tienen un concepto del futuro.
Para ellos el futuro es lo que van a hacer el viernes. Para ellos el futuro es muy inmediato. Por eso muchas veces cuando les preguntas, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer cuando estés más grande? Te dicen, no sé. O sea, ¿cómo voy a saber que voy a ser más grande? ¿Cómo voy a saber que no tengo ni la menor idea? Porque no tienen un concepto del futuro. Nosotros sí, porque ya vivimos, porque ya mínimo les llevamos 20 años. Entonces, tus 20 años que les llevas de experiencia son 20 años en los que nosotros decimos, no, pero va a pasar esto, y a futuro pasa lo otro, y a futuro pasa aquello, y si no estudias pasa tal cosa, y si no pones atención, y si no respetas la autoridad. Eso es algo o un concepto que tenemos nosotros, pero que los jóvenes no tienen. Su segunda característica tiene que ver con su cerebro. Su cerebro obviamente todavía no está completo. Un adolescente tiene, pues más o menos madura a los 20 años lo que sería el prefrontal, la corteza prefrontal. Y entonces, ¿qué es la que regula el impulso, el inmediato, ese azotón de puerta, ese contestarle a alguien horrible, esa impulsividad, pues se madura hasta los 20 años. Entonces, mientras está adolescente, está en un proceso neuronal. Todavía neuronalmente, obviamente, no tiene la maduración. Además, hormonalmente, también está en un proceso. Hay una mayor cantidad de testosterona para generar, pues, sus cambios físicos, para ir generándole, pues, todos sus rasgos ya de un adulto, sus características secundarias que le llamamos. Y entonces pues está bajo el influjo, ¿no? de todas sus hormonas y de estos cambios neuronales. Además de que están en un proceso de identidad, en un proceso de quién soy, qué me gusta, qué tan aprobado puedo ser. Entonces también están en ese proceso. Entonces los chicos van enfrentando diversidad de procesos cuando están adolescentes. ¿Y cuál debería o podría ser el papel de los padres? ¿Qué hacen los padres? Porque a lo mejor nosotros podemos decir, bueno, pero es que está adolescente. No, es que ya está grande, ya debería de saber. Ay, es que me hace la vida imposible. Es que con ese chamaco no puedo. Y a veces nosotros queremos ver ese toro desde las barreras. Vemos con ilusión, ya crecerá, ya entenderá, ya sabrá, ya en una de esas pues ya él va a cambiar, él se va a dar cuenta y va a cambiar. Y con el tiempo nos damos cuenta que a lo mejor lejos de cambiar, se agudizaron las conductas, se volvieron más complejas. Así que, ¿cuáles son 3 cosas que yo observo? Hoy estuve en el noticiero de Julio Hernández Granados, en el que él me pidió de favor que nos conectáramos para poder platicar un poquito sobre esto. Y yo le decía, mira, yo veo 3 cosas en esta situación. Número 1, este chico presentó una falta de autorregulación emocional. Tiene muy poca tolerancia a la frustración. ¿Por qué nuestros niños, porque no nada más los adolescentes, por qué nuestros niños tienen poca tolerancia a la frustración? Porque hemos aprendido a desarrollar más la autocomplacencia. ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿De cuál color lo quiero? Y entonces tú ves a los padres. Oye, ¿por qué no metes a tu niño a fútbol? No, es que él no quiere. Oye, ¿por qué no lo metes a practicar? Mira, ¿qué te parece? Hay una clase. Déjame le pregunto a ver si le gusta, porque creo que no le gusta, ¿eh? No le gusta. Y entonces los papás se mueven por las decisiones del adolescente. ¿No le gusta hacer deporte? ¿No le gusta la lectura? ¿No le gusta la escuela? ¿No le gusta levantarse temprano? ¿Y qué sí le gusta? Ah, los videojuegos. Sí, y los tiene todos, ¿eh? Los tiene todos y los maneja increíble. Increíble. No, apagarle la consola es una cosa súper difícil. Ay, no sabes cuánto lío tengo con eso. Oye, ¿y el videojuego que le compraste? Ah, pues ese era ese que quería. ¿Cómo se llama? Ay, quisiera cómo se llama. Oiga, ¿qué edad dice? 18. ¿Y cuántos tiene su hijo? 14. No, pero él dice que todos lo tienen y que lo maneja perfecto, que no hay ningún problema. Y entonces son niños que no ayudan en casa, no tienen deberes en casa,
que muchas veces su desempeño académico es mediocre, ¿no? Es de poca calidad, que son niños que a veces tú le preguntas al papá y en su casa obedece. Y se quedan pensando, sí, sí, en la casa no se porta tan mal. Ok, ¿cuántas responsabilidades tiene? ¿Cuáles son las reglas que hay en casa? No, pues es que ni siquiera estamos. Ni siquiera nos damos cuenta. Y te vas dando cuenta cómo esos niños se han desarrollado más esta autocomplacencia que la autorregulación porque los papás los tienen abandonados. Abandonados a través de la sobreprotección. Y por eso aquí el malvado es el maestro y no el chamaco. Abandonados a través de, no te corrijo, no te exijo, porque mira como ni estoy, ando en mis cosas, ay, mejor no me peleo contigo, te dejo que tú puedas hacer lo que tú quieras. Abandonados porque a veces no estamos, de verdad nunca estamos, y nunca dialogamos, y nunca platicamos, y las veces que conversamos, pues tenemos un lío, acabamos en un pleito. Entonces son chicos que están muy acostumbrados a la satisfacción inmediata y por eso tienen muy poca autorregulación y muy poca tolerancia a la frustración. Dos, los niños no reconocen la autoridad. No tienen una autoridad confiable. Para ellos las autoridades no son para confiar en ellas. Porque la autoridad, ¿sabes? Te dice, te voy a castigar, pero a la mera hora acabas cediendo. Porque la autoridad dice que no, pero a los 3 segundos dice que sí. La autoridad es maleable. Y yo le ponía hace poco un ejemplo a los papás en una escuela para padres y les decía que estaba yo en un aeropuerto esperando que fueran por mí y está este paso peatonal que es como un tope enorme, como los que tenemos aquí también en la ciudad. Y entonces una señora se estaciona ahí y el poli le dice, no se puede estacionar ahí. No, sí, tantito, rápido, mire que mi esposo no puede estar aquí. No, sí, mire, ya me voy a quitar. No puede estar, le voy a poner una multa. No, 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 ya me voy a, no, no. Y en ese dimes y diretes la señora no se movía. Entonces el oficial rápido le puso la multa y se le entregó. Viene el esposo, yo creo que fue a recoger a alguien en las llegadas, y le dice la esposa, oye, me pusieron una multa. Y entonces el esposo abraza al oficial y se lo lleva hacia allá, hacia lejitos de donde está toda la gente, ¿no? Yo ahí estaba de chismosota porque pues no iban por mí, entonces vi toda la escena. Y se lo abraza y se lo va llevando, se lo va llevando, se lo va llevando así a la orilla. Y pues ya ves que regresan muy contentos y muy, muy amistados, ¿no? Cuando ese señor se sube a su coche, que vamos a pensar que le dio un soborno, ¿no? Y toda la gente te dice, no voy a pagar 1,500 de multa, mejor le doy 200, le doy 300. Ese es el precio de tu dignidad y tus valores. Y entonces se va muy contento. ¿Tú crees que ese señor, después de haber entregado un soborno, siente respeto por ese oficial? Claro que no. Eso pasa con nuestros hijos. Saben que pueden hacer de nosotros lo que quieren. Por lo tanto, dejamos de ser autoridades confiables. Tú no representas una autoridad. Si finalmente yo me salgo con la mía, hago lo que quiero como lo quiero y a la hora que la quiero, y además cómprame los tenis y la mochila y dame dinero y llévame y tú no me dejas y te arman unos dramas de la vida real y tú acabas diciendo, ay, bueno, ya vete. Ay, bueno, sí, tenlo. Ay, es que tiene que vivir, es que tiene que experimentar, es que le tiene que pasar. No eres una autoridad confiable. Pero el problema no es que los padres no sean una autoridad confiable. El problema es que ese trato que reciben en la casa de haz lo que quieras, como lo quieras y si lo quieres, es el trato que ellos quieren en la escuela. Y entonces, es que esa maestra me acosa, me pide la tarea, imagínate, me exige que ponga fecha, que ponga título, me exige ortografía, me pide que esté derechito, que esté limpio, que esté ordenado, que esté bonito. Ay, no, qué acoso, mugre gente. Y por eso yo les decía al principio, no comprendemos que nuestros hijos están en una edad de aprender, de habilitarse y de construir su carácter.
Pensamos que están como para que la pasen increíble, para que disfruten la vida, para que sean felices, para que experimenten todo lo que tienen que vivir a su edad, imagínate. Y entonces si ellos no reconocen una autoridad en los padres, mucho menos en un maestro. Y si le sumas que un papá va a pelearse con el maestro porque le llamó la atención, porque le quitó el cuaderno, porque lo dejó, bueno, o sea, ya ni siquiera puedes dejarlo sin recreo, eso ya está prohibidísimísimo. Ya no los puedes dejar sin recreo, ya no los puedes dejar salir más tarde, ya ellos tienen los 80 derechos que el adulto ya no tiene, que la autoridad ya no tiene. Y entonces, pues vele sumando. Si un papá, si un maestro y nadie representa una autoridad para ese chico, ¿quién es una guía para él? Exactamente, el Internet. Y hace poco salió una película que se llamaba Adolescentes, en donde precisamente un niño ataca a una niña. Y tú ves la película y ves esa carita de 15 años y dices, claro que él no fue. No, no, él no fue. Mira, se comporta como un niño, es un niño. Y finalmente te das cuenta que sí fue y que la familia tiene que correr con las consecuencias de la acción del niño y correrlas toda su vida, como va a pasar con este chico. Y en esa película, ¿no? Al final, cuando te llevaban a la parte reflexiva y los papás hacían como un, ¿qué pasó? ¿Qué lo llevó a eso? ¿Por qué nuestro chico cayó en esto? Empezaron a decir, claro, pasaba mucho tiempo en su habitación, ¿sabes? ¿Qué hacía en su habitación? ¿Qué veía? ¿Qué consultaba? ¿De qué llenaba su cabeza? ¿Qué información traía del Internet que acabó siendo una influencia mucho más grande y mucho más poderosa que la influencia de los padres, que la influencia de una institución, que la influencia de un libro que te ayuda a formar el carácter? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué veía? Y entonces usaban un término que hoy el niño usó. Es un cincel, que es alguien solitario que siente odio por las feministas, siente odio por la mujer. Por eso hoy muchas notas decían, lo van ¿cómo se llama? A juzgar por un feminicidio porque fueron dos mujeres a las que mató, que eran sus maestras que lo acosaban, lo acosaban. O sea, lo formaban, lo educaban, lo presionaban. Imagínate. Entonces, ¿de dónde sacan esas ideas? ¿Qué hacen tanto tiempo en los videojuegos cuando su cerebro no está maduro, no está completo, no está conformado, pero está metido en el Internet o en estos videojuegos que entre más ejecuciones haces, más ganador eres? O sea, vas llegando al siguiente nivel. Ese niño vivía fuera de la realidad. Esa es la palabra, vives fuera de la realidad. Yo aquí soy un ganador y en la vida real no soy un ganador, pero aquí sí, en los videojuegos sí. Y a través de estas acciones que yo emprendo, es que tengo notoriedad. ¿Y qué están ellos absorbiendo del Internet? Y yo les decía a los chicos, y todo lo que está en el Internet es confiable y todo, sí, 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 por supuesto, claro, ahí están todas las respuestas. Y yo no todo es confiable, porque el Internet es indiscriminado. Y puede escribir yo, puede escribir cualquier hijo de vecino, puede escribir un depredador, puede escribir quien sea lo que quiera y en lo que tú lo verificas, ya te lo llevaste al cerebro. Ya se volvió parte de tu formación. Y nosotros a veces nunca revisamos el celular, nunca revisamos conversaciones, no nos metemos al historial de la computadora o del iPad, no nos metemos a la habitación. No, es que es mi privacidad. ¿Cuál privacidad? Eres menor de edad, económicamente dependiente, en un proceso formativo. Claro que te tengo que supervisar, el adulto soy yo. Quien tiene que ver cómo te relacionas, con quién te relacionas, de qué forma te relacionas, qué estás buscando, qué encuentras, soy yo. Porque yo soy quien te tiene que orientar, soy el papá, soy quien paga el Internet en pocas palabras y la computadora y el celular y todo lo que tienes. Por lo tanto, me tengo que hacer cargo de eso, me tengo que hacer responsable. Y otra de las cosas, ¿no? Que nosotros veíamos ahí es
pues, cómo estos chicos han aprendido a no seguir las reglas, a poder brincarse las reglas. Hace poco veía una entrevista que le hacían a una persona que estaba en una cárcel, ¿no? A una persona detenida. Y él decía cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Él decía, si las reglas y la estructura que tengo en la cárcel me la hubieran dado cuando yo era niño, hoy sería exitoso, no cumpliendo una condena. Y muchas veces estos reos, estas personas, valoran la estructura, las reglas y la autoridad hasta que están presos. Y yo pensaba, cuando estaba en la escuela, me acuerdo que en la escuela le decíamos, esto es un reformatorio, estamos en la cárcel. Y entonces hoy digo, claro, porque había reglas, porque había autoridades, porque había normas. Entonces tú te sientes como en la cárcel, pero no, estás recibiendo pues una educación, estás recibiendo una formación que no te va a gustar. Nadie, no hay ningún niño que diga, yo le agradezco muchísimo a mis papás, que ayer me castigaron, ¿verdad? Porque contesté horrible, entonces estoy castigado porque contesté feo, estoy castigado porque le pegué a mi hermano, estoy castigado porque no lavé los trastes y yo le agradezco mucho a mis papás que, claro que no, un hijo dice, ay, odio esto, un día me voy a ir. Y los papás dicen, no, no, ya no te metas con él. Pero no lo tomes personal, es un niño, ¿sabes? Y está en ese proceso. Y tú estás cumpliendo con la responsabilidad que a ti te toca. Habilitar, formar y enseñar. Esa es tu labor. Tu labor no es que la pase increíble, que sea feliz, que tenga todo lo que necesita. Esa no es tu labor. Esa no es tu labor. Él de todas maneras va a disfrutar la vida, de todas maneras va a jugar, de todas maneras va a tener amigos. Tu labor es habilitar. Esa es tu labor. Esa es tu función como padre. Vamos a ir a un breve corte y regresando al corte vamos a ver cómo podemos formar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, qué elementos necesitamos para que podamos prevenir estas situaciones que a todos nos impactan de gran manera. Soy Esther Crisóstomo, estamos en el programa de A Vivir y nos vamos a un breve corte. Agradecemos que nos siga acompañando en el programa de A Vivir. Estamos hablando de nuestros adolescentes, cómo podemos cuidar la juventud, cómo podemos cuidar a nuestros adolescentes, cómo cuidamos la adolescencia, la cuidamos en la infancia. Cuando tú construyes en tu hijo la confianza, cuando tú construyes en tu hijo el que pueda dirigirse a ti, el que pueda escuchar tu voz, el que nosotros podamos asumir la responsabilidad que nos corresponde para educar, para formar, para habilitar. Cuando nosotros vamos construyendo en la primera infancia lo que toca construir en la primera infancia para que cuando lleguen en la adolescencia, pues obviamente ellos ya tengan pues un poco del camino recorrido, ¿no? Un poco sabiendo quiénes son sus papás, cuáles son las reglas, cuáles son las normas, quién es la autoridad, pues ellos van aprendiendo quién es. ¿Por qué? Porque decíamos en el primer bloque que su cerebro todavía no está maduro, que ellos, su cuerpo incluso también está en ese proceso de crecimiento y que nosotros seguimos siendo quien influye en ellos. Y estábamos hablando antes de irnos al corte de 3 cosas que yo había hablado en el noticiero de Julio Hernández Granados, en el que decíamos, bueno, pues una de las cosas, yo decía la número 3 es, no solamente este pequeño pasaba mucho tiempo en los videojuegos o en el internet que acabó influyendo en él, porque él de dónde sacó que Charles Manson, él de dónde sacó pues cada una de las palabras que decía, sino que además pues era un chico que aprendió a usar un arma. No solamente el arma estaba en casa, porque mira, podría ser un oficial, podría ser alguien que se dedica a delinquir, podría ser quien sea, pero ese adulto no solamente no tenía el arma resguardada, sino que le enseñó a accionarla, le enseñó a portarla, le enseñó la forma como él puede imponer, impactar o amedrentar a otro a través de eso. Eso se lo enseñó un adulto. No se lo enseñó otro niño. Se lo enseñó un adulto
porque, que aprenda, que vea, para que en una emergencia, pero él no es maduro, él es un niño, él no va a usarlo de una manera responsable, vamos a decirlo así. Y muchas veces nosotros cuando compramos a los niños cosas que no son adecuadas a su edad, los enseñamos a manejar muy jóvenes, los enseñamos a tomar muy jóvenes, los enseñamos a accionar un arma muy jóvenes. Tú esperas que ellos correspondan a eso. Como yo le enseñé a manejar a los 14, él tiene que valorar que yo lo enseñé y portarse responsable. No, él se va a portar como un adolescente que es. Como yo le enseñé a tomar él tiene que ser muy responsable. Yo le enseñé a tomar precisamente para que aprendiera y nadie se lo bailara. No, él lo va a hacer como un niño que es. Y nosotros pensamos, ¿no?, que le estamos haciendo un bien, pero en realidad, sin la madurez necesaria, le estamos permitiendo cosas que son fuera de su edad y que lo van a, pues incluso, pues a llevar a cometer este tipo de acciones. ¿Qué hay detrás de un chico que vive esto? Bueno, pues número uno, muy poca atención. No es alguien a quien cuidamos, a quien seguimos, de quien nos damos cuenta cómo es, cómo reacciona, cuáles son sus acciones. Es un niño que está descuidado, que tiene poca atención. Es un niño que vive una circunstancia y que carga esa circunstancia a lo mejor con dolor, a lo mejor con coraje, a lo mejor con resentimiento y que se le va acumulando en esta poca gestión de sus emociones. Es un niño que tiene muy baja su autoestima, de tal manera que quiere darse a notar, que quiere darse a ver. Es como el que se sube al poste más alto para poner su nombre allá arriba, para decir, existo, aquí estoy, véanme, miren, este es mi nombre. Y entonces él ve toda la atención mediática que tiene alguien que comete una masacre. Mira, salió en todos los noticieros, todo el mundo conoce su nombre, todo el mundo sabe quién es. Y entonces en esa atención mediática, en véanme, existo, me noto, aquí estoy, te das cuenta que es un niño que tiene serios problemas de autoestima, en el que busca atención, en el que busca aprobación, en el que busca reconocerse y hacerle ver y saber al otro que existe. Y a veces es decirle a ese padre, existo, aquí estoy, quiero que notes quién soy, hoy me vas a ver en las noticias, quizá no en la forma que a ti te hubiera gustado, pero ahí me vas a ver. Va a ser que lo note el mundo. Su mamá va a voltear, a lo mejor no sabemos si tiene otros hijos o no, pero su mamá va a voltear. Hoy toda la atención está puesta en él. Entonces, hoy tiene atención y a través de esa baja autoestima, de cómo me hago notar, de cómo validarme, pues vamos viendo este tipo de acciones. Es un niño que sin duda alguna ha necesitado ayuda. Y muchas veces hay niños que necesitan terapia y les decimos en las instituciones, oiga, su niño necesita terapia. Es que mi esposo no cree en los psicólogos. Oiga, su niño necesita ayuda. No, 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 es que la maestra está mal. Es que sus compañeros lo molestan. Y siempre es culpa de todo el mundo y de todo quien está alrededor de los chicos, menos del entorno del chico, refiriéndome a la familia, o de alguna situación que él esté viviendo que requiera atención. Pero decimos, no, yo no creo en eso. No, es que una vez lo llevé y no sirvió, no funcionó, no nos dijo nada. ¿Cuánto tiempo llevó el niño a terapia? 8 veces, pero ya con esa yo me di cuenta que esto no servía. Y no permiten que el niño pueda tener un proceso terapéutico. Y 8 veces, 8 consultas es mucho, ¿eh? A veces van 1, van 2, van 3. Es un chico que no solamente le faltaba esa atención, les falta diálogo. Muchas veces nosotros no dialogamos con nuestros hijos, no dialogamos. Y mira, con esta situación, esta es una oportunidad de oro para hablar con ellos. Te sientas con ellos, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? A veces nosotros decimos, no le quiero contar, no le voy a dar ideas.
No, no lo quiero alterar, no lo quiero preocupar, no quiero que piense, no, 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 es que esto es parte de la vida real y además te aseguro que ellos ya se enteraron. Es mejor que tú lo sientes y que le digas, oye, ¿qué piensas? Oye, ¿qué opinas? ¿Tú qué hubieras hecho, hijo, si estuvieras ahí? ¿Tú sabes cuál es la forma de reaccionar si tú enfrentas una situación de esas? ¿Qué hubieras hecho tú si tú ves la historia de tu compañero? Porque sin duda alguna este chico tenía en su Facebook o en su Instagram, porque creo que lo publicó en Instagram, a la mitad del salón. ¿Tú qué hubieras hecho si ves esa historia? No sé, me hubiera dado risa. No sé, hubiera pensado lo que tú debiste haber hecho. Si tú enfrentas una situación de estas, en la que tú ves un compañero que hace una historia de estas, que comenta, los voy a matar, que dice, tú tienes que hacer una denuncia, una denuncia. Nosotros como mexicanos no tenemos la cultura de la denuncia y decimos, no, aquí no denuncias porque no se hace nada. No, no, aquí no, aquí no. Y tú tienes que enseñar a tus hijos a hacer una denuncia en cuanto tú ves eso, hijo. Tú tienes que decirnos a nosotros, mamá, fíjate que un compañero publicó esto. Y las mamás les encantan los chats de WhatsApp. Oigan, vimos esto, una historia así, así, así. Y a veces hay una maestra colada ahí. O hay un chat de la escuela. Oigan, vimos esto. O le hablas a la señora, señora, vimos esto de su hijo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y eso es cuidarnos unos a otros. Cuando te das cuenta de una situación y todos nos enteramos. ¿Por qué las mamás de esos niños no se enteraron? Los niños vieron la historia y las mamás no se enteraron. Porque no hay diálogo, porque no hay comunicación, porque en las escuelas pasan muchas cosas de las que no se enteran los padres. No se enteran. ¿Por qué? Porque no hay un diálogo. ¿Por qué? Porque no hay presencia. Porque no tenemos una relación con nuestros hijos, porque no llegamos precisamente a ese punto de conectar con ellos. Y necesitamos conectar con nuestros hijos. Tenemos que aprender a usar más el método del amor. ¿Qué es el método del amor? A veces tu hijo se porta muy mal. Hoy se portó pésimamente mal. Y entonces luego pensamos, ¿qué castigo? ¿Qué regaño? ¿Qué reprimenda? ¿Cómo le va a ir? Y por eso ellos tienen en la mente, no puedo hablar con ellos porque me regañan, me castigan, me esto. ¿Por qué? Porque no usamos el método del amor. Y muchas veces, en lugar de regañarlos, castigarlos, quitarles celular, iPad, computadora y no vas a salir y tampoco te vas a asomar en la ventana y tenerlos así como castigadísimos para que entiendan lo mal que se portaron. A veces hay que sentarlos y decirles, hijo, ¿tienes una idea de cuánto te amo? ¿De cuánto me importas? ¿De lo valioso que eres para mí? Si tienes una idea. Porque sabes una cosa, hijo, yo te amo. Y te amo como tú no tienes una idea. Y por lo mismo que te amo, yo por eso estoy al pendiente de ti. Yo hago estas acciones y estas porque o sea, si a ti te llegara a pasar algo, hijo, mi vida no volvería a ser la misma nunca. Si así, a ti te llegara a pasar algo, yo no volvería a ser feliz, no volvería a sonreír. Esta pieza me faltaría toda la vida. Y nuestros hijos a veces deben de saber eso. A veces lo único que saben es te voy a dar y te va a ir, no tienes idea de cómo te va a ir y te voy a poner. A veces hay que cambiar ese discurso y darnos el tiempo para acurrucarlos en nuestra cama, hacerles piojito, abrazarlos, besarlos y decirles, me importas, te amo. Yo sé que a veces nos dan ganas de jalarles los pelos, de darles un pellizco, de darles, o sea, una tranquiza, pero quédate con las ganas. Y mejor dile, te amo, me importas, eres muy importante para mí. Mi vida sería otra si tú no estuvieras. Entonces, conectar con ellos, juega con ellos, juega, siéntate en el piso, saca un rompecabezas, haz una actividad con ellos en la que vayas en la bici, algo que tú compartas con él, en donde coincides con él. Mira, con este hijo coincido con el fútbol, pero con este hijo coincido a lo mejor con otras aficiones, coincide con tus hijos. A veces nosotros decimos, qué flojera, qué aburrido, pero tenemos que estar en eso, porque necesitamos conocer a nuestros hijos y ser parte de su vida. Por eso es importante que nosotros podamos conectar con ellos.
Necesitamos también tener acuerdos con ellos. A ver, hijo, si yo te estoy pidiendo que llegues a las 9 de la noche y llegas a las 9:30, ¿cuál consideras que sería la consecuencia justa con la que tú estés de acuerdo? Bueno, que no me dejas salir el siguiente. Ok, el siguiente fin no sales. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, la siguiente vez, tú no te pelees con él, no le digas, ¿por qué llegaste hasta las 10:30 si habíamos quedado? No, no te pelees con él. Cero. Tú, bienvenido, hijo, lo abrazas, besito, vete a dormir. Pero la siguiente semana te va a decir, mamá, es que de veras yo no sabía que iba a ser el cumpleaños de mi mejor amigo. Hijo, tú y yo tuvimos un diálogo y armamos un acuerdo. No, mamá, pero te lo cambio por el siguiente sábado, mejor este. No, hijo, no, lo siento, pero no. No, 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 me voy a mantener porque es un acuerdo y yo respeto los acuerdos que tenemos. Te das la vuelta y te vas. No te quedes en el lugar de la negociación porque vas a salir perdiendo. No te huye por tu vida. Y necesitamos tener esas negociaciones. Necesitamos no activar. A veces los activamos. Él llega enojado y tú te enojas más, y entonces él se enoja más, entonces tú te enojas más, y a ver de qué cuero salen más correas, y quién sale perdiendo, porque al final tú eres el hijo y yo soy la mamá. No, no lo actives. Al revés. Respira profundo, vuelve a tu centro. El adulto soy yo soy adulto, maduro, hecho y derecho. Yo soy quien ya rebasó la adolescencia. Yo sé el futuro, yo sé lo que puede pasar. Yo quiero una relación con mis hijos, yo quiero conectar con ellos. Yo necesito una relación con este chamaco. Y te vas autorregulando de tal manera que no te malenganchas, que no lo tomas personal, que no te vas de largo con ellos, sino que en lugar de eso, esta semana hablaba con una mami que me estaba hablando precisamente que su hijo se había enojado muchísimo. Y me dice, yo lo único que hice fue tomarle la mano, decirle que esperaba que se sintiera mejor, que me iba a quedar con él hasta que se sintiera mejor, que respirara profundo. Dice, y ya, dice, mi hijo se repuso, estaba mejor. Dice, y después me fue a buscar y me dijo, mamá, gracias. Gracias por acompañarme. Gracias por ayudarme a calmarme. Gracias por entenderme. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser para ellos. Ese adulto que puede contenerse, ese adulto que puede estar con ellos en ese momento, ese adulto que no se va a enojar más, que no va a gritar más, que no va a pelear más, que no va a castigar más y que no va a humillar para demostrarle al hijo quién manda, sino va a ser ese padre confiable, ese padre que dice, entiendo que estás enojado. Yo también he estado de ese lado y me gustaría la empatía, me gustaría la comprensión. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos dialogar, tener acuerdos y no malengancharnos con ellos. Necesitamos hablar con nuestros hijos de las acciones de seguridad que ellos pueden tener. ¿Qué es una acción de seguridad? ¿Con quién nos relacionamos? ¿Con quién me relaciono? ¿Qué actitudes yo noto en mis amigos que a lo mejor no son las más adecuadas? Quizás son niños que dicen muchas groserías. Quizás son niños que comparten links. Mira, ¿por qué no ves este link? ¿Por qué no ves esto que pasó aquí? ¿Por qué no ves Yo me enteré. ¿Qué clase de personas o niños se están relacionando con ellos que van a acabar siendo una influencia para ellos o un peligro para ellos? Entonces, ¿cómo se elige una buena amistad? Hoy hablaba con los chicos de los límites de la amistad y les decía, muchas veces viene un amigo y te golpea y el maestro dice, ey, 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 no le pegues a tu amigo. No, no, así nos llevamos. Somos amigos y así nos llevamos. Si tú a un amigo le permites que pueda agarrar tus cosas sin pedirlas, por favor, que pueda insultarte, que pueda golpearte, entonces ya estamos teniendo una confusión de cómo funcionan las relaciones interpersonales. Porque entonces considero que si una persona me aprecia o la aprecio, le tengo que permitir que me maltrate, que me humille, que haga cosas, que rebase mis límites. Entonces, enseñarles el valor de la amistad es quien te respeta, quien te valida, quien comparte contigo las cosas buenas, en quien tú puedes confiar, una persona confiable.
Hay que hablar con nuestros hijos de sus relaciones interpersonales. En nuestros tiempos, ¿qué nos decían? Ay, si tu amigo se avienta por el puente, tú también. Entonces era una forma de decirte, no tienes cabeza, no tomas decisiones. Hoy vuélvelo más cuestionador. Oye, identifica conductas o acciones de tus amigos que te suman y conductas y acciones de tus amigos que no te suman. Identifica quién es un amigo, quién es un compañero y quién es un conocido. Porque no todos son amigos, todos pueden ser compañeros y otros nada más son conocidos. Identifícalo, hijo. No solamente la poderosa influencia de la amistad, también hay que hablar con ellos de lo que escuchamos. ¿Qué música escuchamos? Porque de repente hay cada persona que canta cada cosa, que aunque hoy están prohibidos por el gobierno los corridos que hacen la apología de la violencia o del narco, pues ellos siguen escuchando cosas que les dan valor, que los llevan a ser osados, que los llevan a buscar información o encontrar información o palabras con las que no estaban relacionados, que hoy ya están relacionados. ¿Qué estás escuchando? ¿Cuál música te influye? No solamente tiene que ver con las amistades y con la música. Ya lo dijimos, tiene que ver con el internet. ¿Cuánto tiempo pasan en su celular? ¿Cuánto tiempo pasan buscando información? ¿Cuánto tiempo pasan compartiendo o chateando con otros niños? Y hoy no solamente es chatear con otros niños, hoy están en grupos de anime, en grupos de aficionados a esto, de aficionados al otro. Pero en esos grupos de aficionados hay depredadores. En esos grupos de aficionados están infiltrados personas de los cárteles sustrayendo niños. En esos grupos están esas personas a las que les interesan nuestros hijos, pero no para el bien, sino para llevarlos de este lado, a vivir, a experimentar y a conocer cosas que no son de su edad, que en un entorno cuidado y responsable nunca vivirían. Cosas que al final van a acabar repercutiendo en la formación de su carácter, de su vida. Por eso es importante que nosotros hablemos de eso. Creo que una de las cosas fundamentales es volver a nuestros valores, volver a nuestros principios, volver a llamarle bueno a lo bueno y malo a lo malo. Hoy nosotros a lo malo le llamamos bueno, que tiene, que importa, que exageración, y a lo que es bueno es de flojera, es atrasado, eso ya no está de moda, y los valores no pueden pasar de moda, tienen que ser vigentes, tenemos que seguir en nuestros valores. ¿Qué nos hace falta como sociedad? Nos hace falta Dios, tener una fe, construirnos también una fe, un temor, ¿no? Dicen que dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero no es el temor de que te va a castigar, es el temor a fallarle, es el temor a no hacer lo correcto, es el temor a no poder reflejarlo. Por eso es muy importante que nosotros volvamos al principio, volvamos al valor, volvamos a la bondad y a lo bueno. El tiempo con nuestros hijos es muy corto. Tú cuando te das cuenta, ya tienen 10, ya tienen 15, ya tienen 20, ya tienen 30 años. Y a veces quisiéramos dar marcha atrás y decir, ¿cómo no hice? ¿Cómo no puse? Si tú tienes hijos, no te esperes a tener que dar marcha atrás. Este es tu momento. Dedícate, aplícate, encárgate, da lo mejor de ti. No dejes la educación de tus hijos al internet. No lo dejes. Es una tarea pesada, difícil, con mucha responsabilidad, pero hay que asumirla. Y cuando menos te des cuenta, esos hijos ya son adultos. Ya son adultos viviendo su propia vida. Pero que cuando ellos estén viviendo su propia vida, tú puedas dar gracias al cielo porque fuiste bendecida con esos hijos. Tú puedas sentirte orgullosa de la tarea que tú hiciste y no lamentando lo que tú no hiciste. Soy Esther Crisóstomo, estamos en el programa de Vivir y deseo que todos trabajemos en construir un bien
a favor de nuestra infancia y nuestra juventud. Gracias por habernos acompañado en esta noche, a Alberto en los controles y a Vox 103.3 FM por este lugar y por este espacio. Que tenga una extraordinaria noche. En su consultorio siempre está Esther, con una sonrisa te sabe entender a familias y